Hola genios, bienvenidos a VG-News. Como dijimos en el vídeo anterior, hoy vamos a estudiar el concepto de fase y fase inicial de un armónico simple. Así que si quieres entenderlo de forma rápida y sencilla, no te pierdas este vídeo. Bueno genios, pues hoy vamos a explicar un concepto que cuesta de entender, pero lo haremos de forma muy sencilla: la fase de una partícula que está oscilando. Además, prestaremos especial atención a saber calcular la fase inicial, porque es algo que nos aparece en la ecuación del movimiento armónico. Así que, venga, vamos al lío. Imaginad que tenemos una partícula describiendo un movimiento armónico simple. Como podéis ver, el cuerpo irá repitiendo las posiciones cada cierto intervalo de tiempo, pasando una y otra vez por el mismo sitio. Pero si os fijáis, a veces lo hará de subida y a veces de bajada. Pues la fase de una partícula que está oscilando es un ángulo que nos permite saber en qué posición se encuentra y su sentido en un instante. Por eso veréis que también se la conoce como estado de vibración. Nos indica cómo está vibrando en ese momento. Lo que resulta curioso es saber por qué un ángulo nos permite conocer la posición y el sentido de un movimiento armónico, y sobre todo de dónde sale. Vamos a verlo. Ya vimos en el vídeo anterior que una forma de generar un armónico simple era partiendo de una partícula que describa un movimiento circular uniforme, es decir, con velocidad angular constante, y proyectarla sobre su propio diámetro. De esta forma obteníamos otra partícula diferente que describía un armónico simple moviéndose ambas de forma simultánea, lo cual implicaba dos cosas muy importantes. Primero, cuando el circular complete una vuelta, un ciclo entre 0 y 2π radianes, el armónico realizará una oscilación completa, por lo que podemos deducir algo que debéis recordar. Una oscilación equivale angularmente a 2π radianes. Segundo, si os fijáis, para cada ángulo descrito por el circular, el que sea, al hacer la proyección obtendremos dos cosas del armónico: su posición o elongación, dónde se encuentra, y su sentido, dependiendo de si el circular estaba subiendo, entre 3π medios y π medios, o bajando, entre π medios y 3π medios. Pues viendo esto, como podéis deducir, este ángulo sería lo que conocemos como fase de un armónico simple, aquel que nos define el estado de vibración de la partícula en cada instante, su posición y su sentido. Vamos a ver cómo calcularlo. Como estamos ante un circular uniforme, sabemos que su velocidad angular, los radianes por segundo, será siempre constante, por lo que podremos calcular el ángulo descrito, la fase, simplemente multiplicando la omega por el tiempo. Con esta expresión podremos conocer el ángulo en cualquier instante de tiempo, y por lo tanto la posición y el sentido del armónico al proyectarlo sobre el diámetro. Tened presente por eso que realmente no estamos dando vueltas, por lo que la omega sería lo equivalente a la frecuencia angular del armónico, la cual vimos que se calculaba multiplicando 2π por la frecuencia o 2π entre el periodo. Perfecto, pues una vez llegados a este punto, solo nos faltaría por añadir un pequeño detalle muy importante. Hemos considerado que el armónico y por lo tanto el circular empiezan desde el origen, desde cero, pero esto no tiene por qué ser así. Fijaos que si por ejemplo estiramos un muelle y lo soltamos, el vibratorio no empezaría desde el equilibrio, sino desde un extremo, en este caso el inferior. Por lo tanto, el circular no se iniciaría en 0 radianes, sino en 3π medios, 3/4 de circunferencia. Por este motivo, al calcular la fase, tendremos que añadirle lo que llamamos fase inicial, el ángulo con el que empieza el movimiento, y habíamos dicho que nos interesa especialmente saber calcular. Antes por eso, una vez tenemos las ideas claras, vamos a corroborar si cuadra lo que hemos aprendido con los cálculos.
Para ello deberemos fijarnos en que si vamos a la ecuación del armónico simple que dedujimos en el vídeo anterior, la fase la encontramos justo aquí, dentro del seno. Por eso precisamente, dependiendo de su valor en un instante, al hacer los cálculos nos dará como resultado una posición u otra. Ya veréis cómo con un ejemplo os queda claro. Imaginad que tenemos la ecuación de un armónico, esta por ejemplo, y queremos saber su posición en un instante, supongamos un segundo. Para ello, primero sustituiremos el tiempo en la ecuación y calcularemos el valor de la fase en ese momento, la cual, al hacer la suma, nos daría 3π radianes. Vamos a ver ahora si lo que nos da la formulita encaja con la representación. Si representamos la fase de 3π, esta nos estaría indicando que, en principio, la partícula debería estar en el extremo inferior, en la amplitud en negativo. Si volvemos a la ecuación y hacemos los cálculos, como el seno de 3π radianes da -1, efectivamente el cuerpo se encontraría en -2 metros, la amplitud en negativo. Todo ha cuadrado perfectamente. Perfecto, pues una vez visto que encaja lo estudiado con los cálculos, vamos a ver la parte que más nos interesa de cara a los problemas, saber calcular la fase inicial para encontrar la ecuación del armónico. ¡A por ello! Como es obvio, la fase inicial será un ángulo que nos define la posición y el sentido inicial del armónico, es decir, cómo empieza a moverse, en 0 segundos. Ya hemos visto antes que en la ecuación del movimiento la encontrábamos dentro del seno, justo aquí. Para poder calcularla, algo que suele caer en los exámenes, solo deberemos recordar que se trata de la fase en tiempo cero, motivo por el cual desaparecería ωt de la ecuación, quedándonos que la posición inicial es igual a la amplitud por el seno de la fase inicial. Como se encuentra dentro de un seno, solo tendremos que aislarla pasando la amplitud dividiendo y aplicar el arcoseno, obteniendo así su valor con la calculadora. Recordad ponerla en radianes, si no el resultado estará mal. Como esto a veces puede liar un poquito, para que quede bien claro, vamos a ver 3 ejemplos rápidos de cómo calcularla. Imaginad que nos piden encontrar la fase inicial de un armónico de 2 metros de amplitud y una frecuencia angular de pi radianes segundo, sabiendo que empieza en el extremo superior. Lo primero que haremos siempre es escribir la ecuación del movimiento sustituyendo los datos, la amplitud de 2 y la omega de pi. Ahora, siguiendo el proceso de antes, para encontrar la fase inicial empezaremos poniendo tiempo cero, haciendo que desaparezca pi por t. Como nos dicen que empieza en el extremo superior, la posición inicial sería 2, por lo que al aislar pasando el 2 dividiendo y aplicando el arcoseno, nos quedaría que la fase inicial sería igual al arcoseno de 1, cuyo valor sería pi medios radianes. Vamos a ver si tiene sentido en la representación. Tal y como nos indican, el armónico se inicia en el extremo superior, en 2 metros. Por lo tanto, el ángulo del circular que se le correspondería sería 1/4 de circunferencia, es decir, pi medios radianes tal y como nos había dado. Ahora, con este resultado ya podríamos completar la ecuación del movimiento con la fase inicial. Y listos, primer ejemplo terminado. Vamos a por el segundo. En este caso, partiendo de los mismos datos, nos indican que se inicia en el punto de equilibrio hacia abajo, velocidad negativa. Por lo tanto, la ecuación seguiría el mismo patrón de antes, y volveríamos a simplificar ωt por estar en tiempo cero, quedando que la posición inicial, 0 metros, es igual a 2 por el seno de la fase inicial. Ahora, al aislar, nos quedaría el arcoseno de 0, cuyo valor en este caso tendría 2 opciones posibles, 0 radianes y pi radianes, los 2 sentidos de vibración. Teniendo en cuenta que por convenio el circular se mueve en sentido antihorario, si la fase inicial fuese 0 radianes, el armónico empezaría en sentido positivo, pero no sería el caso. Nos están indicando que empieza en sentido negativo, por lo que la fase correspondiente sería pi radianes, media circunferencia,
esta sería la correcta. De nuevo, ahora ya podríamos escribir la ecuación del movimiento con la fase inicial calculada. Supongo que con este ejemplo entendéis por qué es importante saber que la fase no solo define la posición, sino también el sentido. Tendréis que ir con cuidado cuando la calculéis. Perfecto, pues vamos a por el último caso. En este caso nos dicen que se inicia en la elongación 1 metro en sentido positivo. De nuevo, en la ecuación desaparecería ωt, y al sustituir la posición inicial, 1 metro, podríamos aislar pasando el 2 dividiendo y aplicar el arcoseno para calcular la fase inicial. En este caso nos daría pi sextos radianes. Vamos a ver cómo cuadra perfectamente con la representación. Si representamos el armónico en su inicio, 1 metro en sentido positivo, podemos observar cómo el ángulo de pi sextos radianes, lo que equivale a 30 grados, encajaría perfectamente. De nuevo, con la fase inicial, ya podríamos completar la ecuación del armónico. Bueno, genios, pues con este ejemplo daríamos el vídeo por finalizado. En los dos próximos vamos a realizar 2 problemas bien completitos tipo examen para poner en práctica todo lo estudiado en los 3 primeros. Nos vemos en el próximo vídeo, genios. Que la ciencia os acompañe.